Ya. Gracias. Gracias, Diego. Oye, les falta uno. Gracias, Diego. Entonces, como repito, él es Óscar Segura Eros, historiador y comunicador, magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en relaciones internacionales. Actualmente enseña historia del siglo XX y temas contemporáneos en distintos centros de estudios. Ha publicado en revistas académicas sobre violencia política, partidos políticos, cine y memoria. Bueno, le vamos a dar la palabra, nos va a hacer su presentación y luego vamos a hacer comentarios y preguntas. Tienes la palabra, Óscar. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Sí. Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, es un gusto estar con ustedes aquí en el IEP, una institución a la que yo respeto mucho y continuamente he leído mucho y admirado mucho a los intelectuales que han venido a este lugar, ¿no? Muchas gracias a DINIC por la invitación y por permitirme darle esta pequeña charla sobre un aspecto poco conocido quizás sobre el conflicto interno, ¿no? Que es abordar y reflexionar sobre la situación de la izquierda unida, la situación de los partidos en relación con el conflicto interno, ¿no? Sí, no se escucha, ¿no? A ver. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Pueden escucharme? Ah, ya, perfecto. Bueno, ese es un poco quería mencionar unas cosas. Los objetivos de esta investigación que realicé para obtener mi maestría, para obtener mi grado de magíster, se basan un poco en abordar cómo fue la reacción de la izquierda legal en un contexto de violencia política, ¿no? Y cuáles eran los debates internos que existieron dentro de la misma izquierda, ¿no? La izquierda unida en este caso, ¿no? Para realizar esta investigación, como metodología, como manera de acercarme al tema, me basé mucho en entrevistas, sobre todo a exdirigentes de la izquierda unida, como Rolando Ames, Henry Piz, Enrique Bernales, Alfredo Filomeno, que fueron muy importantes en la época en que estoy abordando, ¿no? Que es sobre todo 86, 87, ¿no? Especialmente. Así como los continuos comunicados y publicaciones que había de izquierda en ese momento, una época en que la izquierda tenía muchas publicaciones y sus opiniones eran difundidas ampliamente, ¿no? Bueno, sin más que decir, quería abordar un poco cómo era el contexto previo a los sucesos de los penales, ¿no? Hay que remontarnos a 1985, cuando Alan García llega al poder, ¿no? Los actores que estamos viendo en este momento están compuestos por básicamente el APRA, Izquierda Unida y Sendero Luminoso, ¿no? Que están todos ellos compitiendo de alguna manera por sus cuotas de poder, ¿no? En ese momento, ¿no? En el 85 llega Alan García al poder luego de unas elecciones con la Izquierda Unida, con Alfonso Barrantes, que en este momento era alcalde de Lima. Su elección fue muy importante, porque es la primera vez que el partido aprista llega al poder. Es el gran momento del APRA, ¿no? O sea, es después de una larga lucha en el siglo XX por llegar al poder y poder acceder a al gobierno, por fin lo logran, ¿no? Con una gran esperanza y con un espíritu renovador, ¿no? Sobre todo, un espíritu renovador, ¿no? O sea, ¿qué estamos enfrentando? Estamos en el 85, es el quinto año de la guerra interna, del conflicto interno. O sea, Sendero inicia en el 80 con Belaunde, y para el 85 ya se empieza a notar que la violencia se ha generalizado en el país, ¿no? Venimos del gobierno anterior de Fernando Belaunde, que impuso una participación en el 83 y en el 84 de las Fuerzas Armadas para combatir a Sendero Luminoso, sobre todo en Ayacucho y en la Sierra, como es ampliamente conocido, ¿no? Y Alan García viene con esta propuesta de
al menos en discurso, de prometer un giro en la política antisubversiva, ¿no? De muchos indicios, ¿no? Dice, por ejemplo, en su discurso de asunción de mando en el 85, por ejemplo, que la barbarie no debe ser combatida con la barbarie, ¿no? Y que su ascenso al poder era una muestra precisamente de que iba a haber un cambio, ¿no?, sobre la política antisubversiva, ¿no? Que era además ampliamente cuestionada por sectores de izquierda, ¿no? Otro de los actores es la Izquierda Unida, ¿no? La alianza, frente electoral de partidos de izquierda peruana, cuyo presidente y líder máximo era Alfonso Barrantes, ¿no?, que además era el alcalde de Lima, con una presencia muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando del 85, o sea, el mundo todavía tiene a la izquierda como una tendencia importante, ¿no? Y el Perú es uno de ellos, ¿no? O sea, probablemente el intento de político de izquierda más importante de América Latina en ese momento, ¿no? Ahora, hay una cosa importante aquí, es que hay una relación muy estrecha entre Barrantes y García, ¿no? Hay una relación muy importante, muy continuas reuniones, conversaciones, bueno, no solamente con Barrantes, sino con algunos dirigentes de la izquierda también. Se empieza a hablar desde la izquierda incluso de que había la posibilidad de una alianza entre el APRA y la izquierda, porque son partidos afines que nunca debieron estar divididos, ¿no?, que comparten los mismos, digamos, la misma, digamos, no la misma ideología, pero por lo menos la misma sensibilidad, por ponerlo de esa forma, ¿no? Ambos, por ejemplo, están a favor de la nacionalización, ¿no?, de la banca, ¿no? Están en contra o cuestionan la presencia del FMI en la economía peruana, ¿no? Son, digamos, ambos corrientes de izquierda, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Sé que digamos, la clasificación ideológica puede ser un problema, pero por lo menos en ese momento, ¿no?, se sentían cercanos, ¿no? Bueno, o a un sector de ellos, ¿no?, muy cercano. La Izquierda Unida es, además, la segunda fuerza política más importante en el Congreso, ¿no? O sea, después del APRA, la Izquierda Unida queda como, después de esas elecciones del 85, queda como uno de las principales, o el segundo actor político de importancia, ¿no? Además de su presencia en diferentes departamentos, en alcaldías, municipios, ¿no? Y además de la presencia en movimientos sociales, en gremios sindicales, ¿no?, y diferentes grupos, ¿no? Ahora, de fondo, ¿qué cosa está? La presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso sufre un retroceso en el 83-84 por la presencia de los militares en Ayacucho y en la sierra, ¿no? Empieza a sentir el golpe, ¿no? Y en el entre el 84 y el 86 hay un plan de la dirigencia de Sendero, que llamado el Gran Salto, que implica una ofensiva, sobre todo, en ciudades, ¿no?, incluyendo Lima, ¿no? Una ofensiva que implica, pues, atentados, trabajo político, ¿no?, una presencia mayor en las ciudades, ¿no? Como que de alguna manera se están recibiendo presión en el campo, bueno, ir hacia la ciudad, ¿no?, regresar, ¿no?, o sea, volver a un salto hacia adelante, como se podría decir. Y además hay un fuerte trabajo político en las cárceles, ¿no?, las llamadas luminosas trincheras de combate, ¿no?, como se decía en esa época. Hay una presencia importante de militantes de Sendero, prisioneros, ¿no?, presos en las cárceles, que cada vez se va volviendo más importante, ¿no? Las cárceles son territorios en los cuales Sendero ocupa desde los 80s, ¿no?, conforme va avanzando la guerra, y se concentra mucho en las ciudades, ¿no?, sobre todo en Lima, ¿no? Famosos son los penales, pues, de
Frontón, de Lurigancho, de Santa Bárbara, ¿no? Entonces se concentra la cúpula de Sendero, bueno, un gran sector de dirigentes de Sendero Luminoso, y donde se desarrolla un fuerte trabajo de adoctrinamiento, de culto a la personalidad del presidente Gonzalo, y una suerte de control de los pabellones que hay, que ocupan estos prisioneros, ¿no? Los testimonios del periodismo mencionan de que hay, pues, que hay túneles, que organizan sus propios alimentos, que controlan esas zonas, que hay una suerte de trabajo constante, educativo ahí, ¿no? Y que hay, en todo caso, lo que hay es una falta de control de las autoridades penitenciarias en los pabellones, en los sectores de las cárceles, ¿no? Los cárceles se convierten en un tema importante para Sendero Luminoso, ¿no? Para Abimael Guzmán y la dirigencia, la presencia en la cárcel no termina con los militantes no dejan de luchar estando en la cárcel, ¿no? Su lucha continúa en la cárcel, ¿no? Y es una lucha que tiene que implicar el sacrificio y la inmolación, ¿no? Todo el tiempo el discurso carcelario de Sendero habla, pues, del sacrificio, de la lucha, de la guerra, ¿no? De que no pueden transar con el enemigo, ¿no? En este caso el Estado, ¿no? Son zonas liberadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Para la dirigencia de Sendero, entonces, la cárcel se convierte en un momento importante, ¿no? Para el 86, ¿no? Se dan motines simultáneos el 18 y el 19 de julio en el Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, ¿no? Con presos de Sendero, ¿no? Meses antes, Abimael Guzmán ya hablaba de que había que incentivar el genocidio, ¿no? Para quitarle la careta democrática al APRA, ¿no? Como el APRA tenía esta idea, pues, de un giro en la política antisubversiva, de que había que respetar los derechos humanos, de que no había que ser tan violentos, ¿no? De que no se debía aplicar solamente la fuerza, y entonces la dirigencia decreta que hay que provocar una reacción fuerte de las Fuerzas Armadas, ¿no? No darles no darles esa ventaja, ¿no? No darles esa ventaja política, ¿no? Así que lo que intentan es un motín, ¿no? Desde la dirigencia, ¿no? Con el pretexto de que hay, pues, una intención de las autoridades de un traslado de muchos de sus dirigentes, ¿no? De muchos de sus miembros a otros penales, ¿no? Así que el resultado es ampliamente conocido, ¿no? Es una historia que es uno de los mayores picos de violencia que ha habido en la historia del conflicto interno, ¿no? Porque sucede en Lima, para empezar, porque sucede además en medio de una conferencia de la Internacional Socialista que está organizando el Perú, que está organizando el presidente García, y que trae representantes de diferentes países, ¿no? Del mundo, ¿no? De los países socialistas, ¿no? Alan García es el anfitrión principal, ¿no? Y va a organizar esta conferencia internacional, con prensa internacional, y ocurren estos motines, ¿no? Lo cual era, digamos, la intención era tener una mayor potencia, pues, propagandística, ¿no? O sea, hacerlo caer en el ridículo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se vea de que no es, pues, García, pues, una persona, pues, tan comprometida con la democracia, con los derechos humanos, no hay que hacerlo caer, ¿no? Según la lógica de Sendero, ¿no? Y lo que sucede es de que el gobierno cae, García cae en la trampa, y lo que ordena es militarizar el conflicto, militarizar la toma de los penales, ¿no? Ordena, convoca al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros decide que los militares, las Fuerzas Armadas, son las encargadas en retomar el orden en los penales, ¿no? El resultado es, bueno, más de 200 muertos
y los indicios de ejecuciones extrajudiciales entre militantes de Sendero Luminoso, ¿no? Es un escándalo, se vuelve un problema político de alto nivel, ¿no? Porque quiere decir de que Alan García está rompiendo su promesa, pues, ¿no?, de un giro en la política antisubversiva, ¿no? Y que ya no se van a se suponía que ya no se iban a tolerar ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos por parte de los militares, ¿no? Eso ya no iba a ser tolerable en su gobierno, ¿no? Pero sucede todo lo contrario, ¿no? Digamos, arrinconada por la situación, una administración inesperada, Alan García opta por la tradición, digamos, ¿no?, por lo que normalmente se venía haciendo desde el inicio del conflicto, ¿no?, es recurrir a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, aquí vemos una foto del Congreso del Internacional Socialista, ¿no? Bueno, al costado está, en ese momento, pues, Carlos Andrés Pérez, pues, el presidente de Venezuela, ¿no?, de esa época. Muy, muy amigo de Alan García, ¿no? Bueno, ahora vamos un poco al tema que nos convoca, ¿no? O sea, y ante esto, ¿qué posición tuvo la Izquierda Unida, no? ¿Qué posición estaba teniendo la Izquierda Unida? ¿Por qué puede ser comprometedor para la Izquierda Unida? Bueno, hay que mencionar que previamente la izquierda legal tiene un debate, esto ocurre en medio de un debate que tiene varios años, un debate interno dentro de la izquierda legal, incluyendo a la Izquierda Unida, entre los digamos, reformistas y radicales, por ponerle algún nombre, ¿no? Entre posiciones de ambos lados de la izquierda, ¿no? Podría decir que los radicales son el sector por ejemplo, de Patria Roja, del PUM, ¿no?, el Partido Unificado Mariateísta, ¿no?, que tienen una discusión interna sobre varios temas, ¿no?, que tienen que ver con el conflicto, ¿no? O sea, por ejemplo, el valor de la democracia, el valor de la revolución, ¿no?, que son partidos que todavía en muchos momentos siguen hablando de la revolución como posibilidad, el uso de la violencia, ¿no?, y comienza a volverse un tema de discusión interno muy importante, ¿no? En medio de un conflicto donde Sendero Luminoso ya se sabe que comienza, pues, a ejecutar, pues, población civil, que comienza a cometer atentados, y que cada vez es mayor la presión hacia la izquierda, y sobre todo la Izquierda Unida, de que tiene que tomar una posición sobre Sendero Luminoso, ¿no? ¿Qué posición va a tener que tomar? Pues, ¿no? Y en medio de un conflicto interno en el Perú, donde las posiciones tienen que ser, pues, o blanco o negro, no hay puntos, pues, intermedios, ¿no? O sea, la situación política obliga a ese tipo de situaciones, ¿no? Y desde el principio la posición de la Izquierda Unida, como alianza electoral, al inicio hablaba, pues, de que eran, pues, los compañeros equivocados, ¿no?, de que eran, pues, los compañeros, pues, infantiles, ¿no? Pero conforme va avanzando la dinámica de la guerra y se van descubriendo, pues, las cosas que cometía Sendero Luminoso, ya la opinión va cambiando, ¿no? O sea, yo también confieso que yo cuando empecé la investigación, también tenía esa idea, pues, de Izquierda Unida, pues, como que dubitativa, pues, ¿no?, que no quiere decir ni sí ni no acerca del Sendero Luminoso, ¿no?, que es cómplice un poco, ¿no? No, bueno, al principio, quizás en los 80, sí hablaba, pues, de infantiles, de compañeros equivocados, ¿no? Pero por ejemplo, para el 85, por ejemplo, el secretario de Patria Roja, Alberto Moreno, decía que no compartía las concepciones ni lectura voluntarista ni la metodología autoritaria de Sendero Luminoso, ¿no? Agustín Aye de la Torre, también en el 86, antes de los penales, decía de que sentía, por ejemplo, repulsión por Sendero Luminoso y lo consideraba un grupo genocida, ¿no? Eso es algo bien importante, ¿no? Y es una... Agustín Aye de la Torre, ¿no?
que era un miembro muy importante del Partido Unificado Mariaterista, ¿no? O sea, del PUM, que también está, cuyo dirigente también importante es Javier Descanseco, ¿no? Y están en esa discusión, ¿no? O sea, meses antes de la situación de los penales, hay un intento, por ejemplo, de Barrantes, de aplicar una propuesta suya de crear un frente antiterrorista, ¿no? Así, antiterrorista, ¿no? Un poco para complacerse con el APRA, ¿no? Que era el partido que estaba enfrentando, el gobierno que estaba enfrentando al final la violencia de Sendero, porque el Sendero cometía atentados, ¿no? Intentos de asesinato, asesinatos selectivos a muchos de sus dirigentes, asesinato de de un mando más importante de la Marina, Ponce Canesa, ¿no? Ya pues, y lo que Barrantes propone el Frente Antiterrorista, ¿no? A lo cual Díez Canseco, el dirigente del Partido Unificado Mariaterista, dice, bueno, esa es la opinión del presidente de Izquierda Unida, pero no es una opinión entera de la Izquierda Unida, ¿no? O sea, nosotros no estamos compartiendo esa opinión, ¿no? O sea, ya uno se da cuenta de que hay diferencias, ¿no? Quizás de tonos, no quiere decir de que Díez Canseco era, digamos, socio de Sendero Luminoso para nada, ¿no? De ahí podemos hablar un poco de cuál es digamos, uno de los blancos favoritos de Sendero Luminoso son la izquierda legal, pues, ¿no? El PUM, Patria Roja, toda la gente de Izquierda Unida, ¿no? Ya, pues, dejémosle eso un rato, ¿no? Pero la posición de Díez Canseco es no al acuerdo de paz, no al Frente Antiterrorista, porque eso era acercarse demasiado a la posición del APRA, ¿no? Es ser demasiado complaciente con el APRA, ¿no? Bueno, así está la situación, ¿no? Cuando ya ocurre la crisis de los penales y toda la cosa, ¿no? Las reacciones inmediatas, ¿no? Inmediatas, ocurrieron los penales, se entera, pues hay poca información sobre lo que está sucediendo, pero se sabe qué ha pasado, es ampliamente cubierto por la prensa, y se sabe que algo ha pasado, ¿no? Y la opinión de Barrantes es que había que restablecer el orden en los penales, perdón, debe hacerse con la mayor cautela, lamentando los hechos dolorosos y las bajas. Los senderistas, además, decía que eran los que violaron la ley y por lo tanto había que hacer respetar las normas, ¿no? Las normas de la ley, ¿no? O sea, la Constitución, ¿no? Javier Descanseco, el dirigente del PUM, responde: no aceptaremos jamás que se pretenda justificar el terror del Estado y el genocidio como respuesta a Sendero, ¿no? El lenguaje es bien importante, ¿no? Decir genocidio no es cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, a pesar de la cuestión legal, ¿no? De qué cosa es genocidio, pues es una discusión bien amplia, pero políticamente decir genocidio es bien fuerte, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, continuando esa pequeña discusión que hay entre ellos dos, al final se decide que el Comité Directivo Nacional, que lo componen los diferentes partidos de la Izquierda Unida, incluyendo Barrantes, ¿no? Publican un primer comunicado, ¿no? El 20 de junio, o sea, ya un día después de lo ocurrido, de la masacre, ¿no? El 18 y 19 ocurre la masacre, el 20 hay un comunicado. Uno de sus puntos es: los internos aprovecharon la Internacional Socialista para ser reconocidos como presos de guerra, ¿no? Es un acto de provocación que es rechazado por la Izquierda Unida, ¿no? Ahí la izquierda discrepa con Sendero Luminoso y la acusa de haber provocado el tema, ¿no? Ahora, hay un rechazo a la intervención militar, ¿no? O sea, hay un rechazo a la posición de la decisión del APRA de militarizar el problema, ¿no? De pedir que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de develar el motín, ¿no? Otra cosa, también saca como conclusión de que esto va a ser una espiral de violencia, ¿no? Del Sendero Luminoso, y va a promover la guerra sucia de parte del gobierno, ¿no? O de parte, pues, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Va a acelerar la violencia, ¿no? Está preocupada Izquierda Unida por eso, ¿no? Y otra cosa que también denuncia al gobierno por
por tratar de vincular los movimientos sociales o los gremios sindicales con Sendero Luminoso, ¿no? Días antes, el APRA publica un comunicado diciendo que va a haber, pues, que los movimientos sindicales también están involucrados, pues, relacionados con Sendero Luminoso, ¿no? Porque previamente a lo que ocurre en los penales también hay atentados en Lima, ¿no? Y hay como una ofensiva bien fuerte militar de Sendero Luminoso en esos días, ¿no? Así que entra como que el gobierno aprista como que en paranoia. Todo, pues, cuestionamiento, toda cuestión, cualquier marcha que haya, toda, pues, cuestionamiento al gobierno, ya, pues, es asociado con Sendero Luminoso, ¿no? Una reacción, pues, un poco desmesurada, ¿no? Pero Izquierda Unida lo considera como un problema grave, ¿no? Como un problema que se puede volver, se puede incrementar, ¿no? Que vean un peligro ahí, ¿no? El segundo comunicado es mucho más completo, ocurre el 28 de junio, o sea, con mucho más información de lo que ha sucedido, con mucho más avance, con mucho más testimonios y revelaciones de qué cosas lo que había sucedido, lo que había pasado dentro de los penales, ¿no? Tiene varias características importantes. Uno, la más notoria, es que es un comunicado que no es firmado por Barrantes. Barrantes, misteriosamente, se va de viaje, ¿no? En medio de la crisis. Se ausenta. Y bueno, son los otros partidos, lo que, como siempre, son los otros partidos los que firman el comunicado, y deja a Henry Peace, que es independiente y era el teniente alcalde de Lima también, como para que firme por su lado, ¿no? Como si fuera en representación de él, ¿no? Hay algunos puntos interesantes, ¿no? La calificación de lo que estos hechos fueron terrorismo de Estado, ¿no? Una vez más, ¿no? Las palabras no son, pues, cualquier cosa, ¿no? Decir terrorismo de Estado, en ese momento, en el 86, es un señalamiento bien fuerte, ¿no? Más allá de, de las cuestiones legales, ¿no? Probablemente, ¿no? Más allá de eso, ¿no? O sea, yo no soy abogado, no puedo decir si fue terrorismo de Estado o no, ¿no? Pero ese lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque terrorismo de Estado también es un término que se utilizaba, por ejemplo, en las dictaduras, por ejemplo, de Chile, de Argentina, ¿no? Se establece terrorismo de Estado. El Estado es un Estado genocida, ¿no? O sea, que elimina a un sector de grupos opositores, ¿no? Es muy emblemático eso, ¿no? Está como que el lenguaje se ha radicalizado, ¿no? Señala además una responsabilidad política del gobierno y específicamente del gabinete ministerial, ¿no? Que pide la renuncia absoluta del gabinete, ¿no? Es un tema muy grave, ¿no? O sea, no puede ser, no es una toma de penales cualquiera, ¿no? Se convierte en un tema político ya, ¿no? Señala además de que se debió acabar, pues, todos los medios pacíficos, ¿no? Que se debió dialogar, ¿no? Dialogar no es negociar, como menciona, y había caminos no cruentos para restablecer el orden, ¿no? Claro, o sea, establece que el gobierno pudo evitar esta masacre, ¿no? No tuvo la posibilidad de hacerlo, pero no lo quiso hacer, ¿no? Prefirió inclinarse por la vía militar, ¿no? Hace además un deslinde, ¿no? Con Sendero Luminoso, condenando un atentado que comete en el tren de Machu Picchu, ¿no? En esos días después de los atentados, lo que hace Sendero Luminoso es hacer un atentado con bomba en el tren que va, pues, a Machu Picchu, causando la muerte de varias personas y heridos, y pues siendo, pues, mostrándose, pues, que hay una respuesta de Sendero Luminoso, ¿no? Por lo de los penales, ¿no? Hay además una propuesta de un acuerdo nacional con los diferentes actores políticos, ¿no? Esto se convierte en una crisis política, ya no solamente es un asunto, pues, militar, policial, no, ya es un tema político, ¿no? Hay además la necesidad de investigar los hechos, ya se está planteando de que estos hechos no pueden quedar así, hay que investigarlos. Y otro punto importante, ¿no? Debe debatirse alternativas de paz y justicia social. Ese es un tema importante, porque la izquierda
como ya he mencionado, deslinda con Sendero, la critica a Sendero y todo lo demás, pero no es suficiente, ¿no? Dentro de la misma izquierda hay una, digamos, un debate importante que decía, bueno, ya no solamente basta con llegar al poder, ¿no? Como ser un partido que respeta que participa en elecciones, que participa en movimientos sociales, que deslinda con Sendero, eso ya no es suficiente, ¿no? Tiene que haber una propuesta de Sendero, ya pues de cómo se afronta pues el conflicto interno, ¿no? O sea, cómo se afronta la violencia, ¿no? Porque es... ¿Perdón? No. En general, la Izquierda Unida está promoviendo que debe haber alternativas de paz y de justicia social, ¿no? Y eso implica que la izquierda ya también está planteando que tiene que haber alternativas, ¿no? Que digamos, para solucionar el conflicto no solamente puede tener la vía militar, ¿no? No solamente puede ser la vía militar, sino también debe haber una presencia civil, ¿no? Para enfrentar la guerra, ¿no? Y que debe ser un tema abordado políticamente, ¿no? Y esto viene porque dentro de la misma izquierda hay una discusión sobre que ya pues se tiene que empezar a discutir pues qué vamos a hacer, ¿no? Porque probablemente pues la izquierda en esos momentos estaba encaminado a poder gobernar, pues, ¿no? Así que pues tiene que tomar pues alguna posición, ¿no? O sea, más que digamos a denunciar la violencia, a denunciar que los militares cometen excesos, ya pues, pero cuando Izquierda Unida, si es que llega al gobierno, bueno, va a tener que tomar alguna posición, ¿no? Y va a tener que... ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la alternativa entonces a la vía militar? Que es la única alternativa que se está empleando en ese momento, ¿no? O sea, luego de los comunicados de Izquierda Unida, hay también un comunicado del PUM, ¿no? De la parte más, digamos, del partido de Izquierda Unida que es más radical. A ver, vamos a retomar un poco para no perdernos, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones en la Izquierda Unida en esos momentos, ¿no? Los comunicados estos que vemos, ¿no? Se toman a través del Comité Directivo Nacional, ¿no? Quizás eso debería explicar desde el principio, ¿no? Bueno, el presidente es Alfonso Barrantes, ¿no? Pero están representados cada líder de partido político de izquierda está representado en ese comité directivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Alberto Moreno de Patria Roja, Javier Descanseco del PUM, Ledesma del FOSEP, Henry Piz del sector independiente de Izquierda Unida, sin partido, ¿no? Jorge del Prado del Partido Comunista Peruano, y Alfredo Filomeno del Partido Socialista Revolucionario, y Manuel Larmen del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Todos son partidos de izquierda que integran Izquierda Unida, ¿no? Y ellos son, en sus reuniones, deciden qué posición se toma, qué posición toma Izquierda Unida, ¿no? Qué posición toma, como esto, ¿no? Comité Directivo Nacional, ¿no? Se pronuncia, ¿no? Ya, o sea, es la reunión de todos los partidos de izquierda, ¿qué decidimos? Ya. ¿Qué decidimos sobre penales, ¿no? Sin embargo, paralelamente, cada partido tiene su propia posición, pues también, ¿no? O sea, en este caso, el PUM, ¿no? Tiene su propia postura, ¿no? Que la pone como no a la paz de los cementerios, ¿no? Criticando el operativo, ¿no? Bueno, concluye que el operativo no contribuye a la paz, ¿no? Se alimenta la espiral de violencia, ¿no? Los cuales está también incluido, pues, incluido pues en los manifiestos de la Izquierda Unida, pero también llega a una conclusión importante, ¿no? O sea, hay un pacto entre el APRA y los militares, ¿no? Que al final terminará con el régimen democrático, ¿no? Esa es la preocupación, ¿no? O sea, ellos ven que hay una inclinación del APRA hacia los militares y que al final esto puede terminar en un gobierno autoritario, ¿no? Que se puede desencadenar algo peor, ¿no? Ese, digamos, es el temor, digamos, ¿no? Hay ese escenario, digamos, no es que pasó, ¿no? Pero, digamos, están pensando en eso, ¿no? O sea, al haber García tomado la decisión de aliarse con los militares para tomar esta decisión,
los militares están sacando ventaja y están militarizando nuevamente el conflicto, ¿no? Militarizando la política, ¿no? Y la posición de los militares cada vez va a ser más importante y eso va a perjudicar a la propia izquierda, ¿no? Bueno, ¿qué cosa pasa después de los penales, ¿no? de la crisis de los penales, con la situación de la izquierda, ¿no? Bueno, el APRA se convierte en un rival abierto, pues, ¿no? de la izquierda unida, ¿no? Se convierte en un rival, ¿no? La izquierda radical opina que hay un giro autoritario y militarista. Hay una cierta desconfianza hacia la democracia, ¿no? Como que esto se va a caer, digamos, por ponerlo en términos así más comunes, ¿no? O sea, hay yo tomé un poco como fuente un cable de la embajada norteamericana desclasificado que, digamos, hace consultas con diferentes miembros del PUM, ¿no? Y lo que hace es, la interpretación que hace la embajada norteamericana es de que, bueno, hay sectores de la izquierda que ya están viendo que este va a tener un desenlace autoritario, ¿no? Y que por lo tanto hay que prepararse para esa opción, ¿no? Que ya la democracia se va a caer y que pues va a terminar pues en una dictadura militar y por lo tanto hay que prepararse para una posible vía revolucionaria, ¿no? Todavía no, pero hay que prepararse y no hay que confiar tanto en la democracia, ¿no? O sea, esto se va a caer, ¿no? Digamos, ¿no? No se están caldeando, los ánimos se están caldeando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está caldeando, lo que ha pasado pues es un asunto grave, ¿no? La interpretación que hace la izquierda más radical es que va a pasar esto, ¿no? Sin embargo, y las críticas al APRA aumentan también, ¿no? Cada vez más, ¿no? Sin embargo, como les dije al principio, hay un sector moderado y hay un sector radical, si se quiere, pero también hay un sector de centro que y tiene una presencia bien importante también en estos momentos, ¿no? Que ayuda a, digamos, a que la izquierda no se disperse y ayuda pues a unir, ¿no? Es como el pegamento, ¿no? El puente, ¿no? Entre posiciones tan encontradas, hay un sector intermedio, ¿no? Que lo componen sobre todo los independientes, por ejemplo, Ames, Rolando Ames, Henry Pease, ¿no? Jorge del Prado, del Partido Comunista un poco, y que critican el radicalismo, ¿no? Por ejemplo, la revista Que Hacer, ampliamente conocida en esos años, que estaba vinculada un poco a Henry Pease, menciona de que exacerbar tanto la violencia o exacerbar tanto los ánimos, ¿no? Tanto los ánimos puede ser peligroso, ¿no? Y que sobre todo hay que preservar la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, si lo que viene es un régimen autoritario, ¿no? Si lo que se busca es hacer caer al APRA, ¿no? Lo que dice, el resultado no va a ser el ascenso de una alternativa de izquierda, ¿no? No es que va a ascender Barrantes o Díaz-Canseco, ¿no? Lo que va a venir es un régimen autoritario, ¿no? O sea, una caída del APRA no va a traer, pues, la izquierda, ¿no? Lo que va a traer es un gobierno autoritario, ¿no? Una dictadura, ¿no? Así que hay que tener cuidado con lo que se está diciendo, ¿no? O sea, no hay que exacerbar, la democracia es lo principal, ¿no? Hay que tener una vía institucional, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, sería una forma, ¿no? Ahora, hay sectores intelectuales también dentro de la izquierda, como por ejemplo la revista Zorro de Abajo, ¿no? Que en su análisis menciona de que, concluye de que no hay que caer en el juego, ¿no? No hay que caer en el juego, uno, de la violencia de Sendero, ni en el autoritarismo que está proponiendo pues el sector más militar, ¿no? No hay que caer en eso, ¿no? Hay que buscar una tercera vía, ¿no? O sea, proponer algo, pues, ¿no? Que la izquierda, ya pues, está en contra de Sendero, está en contra del APRA, ya pues, ya, pero ¿qué propone? Pues, ¿cómo solucionamos este embrollo, ¿no? ¿Cómo salimos de la lógica de violencia que está envolviendo a la democracia peruana, ¿no? Porque eso es lo que, en eso sí es importante esto, ¿no? Porque
La interpretación que hace la izquierda es de que la democracia peruana está envuelta en una lógica de violencia, ¿no? De violencia de Sendero y violencia pues también de parte del Estado, pues de parte pues del lado militar, ¿no? ¿Y por qué dice? Y además, otro punto importante es que la preocupación es que si se apoya, digamos, si se, digamos, la disyuntiva que tiene la izquierda en ese momento, si se critica mucho a Sendero, entonces automáticamente se piensa de que, ya, estamos apoyando el APRA, ¿no? Lo cual no es cierto tampoco, ¿no? Pero se pensaba de esa forma, ¿no? O sea, si apoyamos a Sendero, si no respaldamos, si nos oponemos a Sendero, entonces automáticamente, se está apoyando al APRA, pues le estás haciendo juego al APRA, ¿no? Ya, la idea es salir de esa dicotomía, pues, ¿no? Salir de ese, digamos, de ese esquema que se está planteando, ¿no? Salir de esa, hay que, digamos, un sector de la izquierda está planteando eso, ¿no? Salir de esa falsa disyuntiva, ¿no? Y promover, por ejemplo, como valor la democracia y el respeto a los derechos humanos como como una idea fuerza, ¿no? Como una idea principal, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Porque al final, la crisis de los penales lo que demostró es que el gran defensor de los derechos humanos en ese momento fue la izquierda peruana, ¿no? La izquierda que tanto se le criticaba su relación con Sendero, ya pues, pero también es la izquierda que promueve los derechos humanos, ¿no? O sea, las distintas matanzas que hubo durante el gobierno de Belaún, del APRA y sucesivas, fueron pues fueron criticadas por la izquierda peruana, ¿no? Y en nombre de los derechos humanos, ¿no? Y esta también, ¿no? Defender los derechos humanos no quiere decir defender los derechos humanos no quería decir de que era apoyar a Sendero Luminoso, ¿no? Era crear una tercera alternativa, ¿no? Una tercera vía, ¿no? Democracia y derechos humanos, ¿no? Eso, ¿no? Y después de lo que sucedió en los penales, lo que pasó fue que la izquierda no dejó el tema ahí, ¿no? Lo siguió empujando, lo volvió un tema principal, se comprometió mucho más, ¿no? O sea, criticó abiertamente al APRA, ¿no? Porque lo consideró una violación de derechos humanos e impulsó la conformación de una comisión investigadora que desencadena en la comisión Ames, ¿no? Que esta es una parte importante, ¿no? Una comisión que buscaba indagar en lo que lo que sucedió esos días, ¿no? Cómo se tomó esa decisión. Para decirlo, dar algunas ideas, es que la comisión entró en vigencia un año después, ¿no? Con mucha intervención del APRA para tratar de olvidar el tema, para tratar de pues, alargar los plazos, para tratar pues, de quitarle importancia, de ponerle obstáculos, ¿no? Inicialmente era una comisión multipartidaria con presencia aprista, ¿no? Pero el grupo, conforme se va fortaleciendo esa comisión, y Rolando Ames fue asumiendo la dirección y fue el presidente de esta comisión y empezó a investigar, el APRA empezó a boicotear la investigación, ¿no? Y lo que hizo fue que la comisión se partió, pues, ¿no? Se partió esta comisión y el APRA sacó un informe en mayoría sobre los sucesos de los penales y Ames y la gente que lo siguió, que formó un informe en minoría, esta subcomisión, por decirlo así, estuvo integrada básicamente por la izquierda y un par de personas que eran del PPC y de Acción Popular, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser un informe en minoría, la versión que ellos manejaron fue la versión más certera, ¿no? Y es la versión que al final terminó ganando, digamos, políticamente, ¿no? Es la versión que todos tenemos, y lo que sucedió fue la versión de Ames, ¿no? Y la versión mucho más, y una versión mucho más exhaustiva, ¿no? Y mucho más importante, ¿no? ¿Qué concluye el informe Ames, ¿no? Sí, para hacerlo, yo sé que estoy con el tiempo en contra, pero ¿qué concluye? Bueno, los responsables
incluyen a Alan García, ¿no? Bueno, no solo Alan García, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, y Alan García también, ¿no? Por impulsar estas medidas, aunque dice el informe, sin poderle hacer una acusación constitucional. Según la Constitución de ese momento, pues el presidente pues tiene inmunidad, pues, ¿no? Y no se le puede abrir un antejuicio político y todavía no. Por lo tanto, recomienda el informe que esa acusación se puede hacer en el siguiente parlamento, digamos, ¿no? Deja el tema abierto, ¿no? Pero sí designa de que tiene pues mucha participación política, ¿no? Quien impulsó este tema es Alan García, ¿no? O sea, está como señalado, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Otro responsable, digamos, es la dirigencia de Sendero Luminoso, ¿no? Cosa importante, ¿no? Si tanto se le criticaba a la Izquierda Unida de que sí, son pues no toman una posición clara y no tienen pues no tienen críticas a Sendero, sí la tienen, ¿no? O sea, Sendero Luminoso, la dirigencia de Sendero Luminoso alentó, estimuló y creó el contexto para que sus militantes murieran en este motín, ¿no? O sea, un motín de esta envergadura iba a tener una reacción pues militar, ¿no? Una reacción violenta parte del Estado, ¿no? Y Sendero lo sabía, ¿no? Eso es lo que concluye pues el informe, ¿no? Y la dirigencia, consciente de esto, prefirió sacrificar a su propia gente, ¿no? A sus propios militantes, ¿no? Con muchas consecuencias, ¿no? Para la propia Sendero, ¿no? El informe también tiene importancia por algunas cosas también, ¿no? Hay recomendaciones, ¿no? Hace hace un diagnóstico sobre la situación de la guerra, ¿no? En ese momento, ¿no? Y hace un diagnóstico no solamente sobre la cuestión de los penales, sino de la situación del país en general, ¿no? Esto es parte de una crisis mayor, ¿no? Es lo que intenta decir el informe Ames, ¿no? Lo que intenta decir es de que hay que evitar la militarización y el autoritarismo que hay en la sociedad peruana, ¿no? Que eso es lo que está provocando la crisis, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer es crear si lo que se están ocupando de la guerra son los militares, entonces lo que tiene que haber es una corriente, ¿no? Política, digamos, ¿no? Organizada, pero de parte de los civiles, ¿no? Y de las organizaciones civiles, la sociedad civil, ¿no? O sea, que implica pues sindicatos, alcaldías, movimientos sociales, ¿no? Movimientos barriales, ¿no? Si la alternativa es Sendero o el autoritarismo, bueno, hay que crear una tercera posición, pues una opción de pacificación, ¿no? Y de derechos humanos y de democracia, ¿no? Pero que tiene que ser liderada por civiles, ¿no? O sea, lo que promueve es desmilitarizar el conflicto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Volver a digamos, que los civiles comiencen a tomar una posición mucho más importante, ¿no? Algo que quizás ocurrió años después, ¿no? Cuando los militares, pues, comenzaron a aliarse con la población civil, ¿no? Que pasó ya en los 90, ¿no? Pero eso todavía en el 86 todavía era algo nuevo, ¿no? ¿Qué repercusiones tuvo lo de los penales, ¿no? Bueno, en todo caso, lo del informe Ames, ¿no? Paradójicamente lo que hay una, digamos, una confluencia, digamos, entre el sector del PUM, ¿no? Y el sector más radical, ¿no? De la Izquierda Unida, con los sectores independientes o de centro, ¿no? Por la cuestión de la materia de los derechos humanos, ¿no? Se convierte eso en un tema importantísimo, ¿no? Para la Izquierda Unida, ¿no? La Izquierda Unida que tiene que mostrar que son una postura alternativa a la guerra sucia que está pasando, ¿no? Y la Izquierda Unida en el Parlamento toma los derechos humanos como una posición de principios cada vez más importante, ¿no? Empieza a haber, pues,
más investigaciones, ¿no? El caso Cayara, ¿no? Que fue investigado por Javier Descanseco, si no me equivoco, años después, ¿no? La investigación que hace Manuel Piqueras, también de Izquierda Unida y del PUM también, sobre los grupos paramilitares también, ¿no? O sea, se convierte como que en una línea de investigación o en una línea política de la Izquierda Unida, ¿no? O sea, mucho más fuerte, ¿no? O sea, los derechos humanos se convierten en un emblema, ¿no? En una situación cada vez, en un tema mucho más vigente, ¿no? Esto es importante y es una paradoja también, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que tradicionalmente la defensa de los derechos civiles, ¿no? Correspondería pues a un partido más bien de corte liberal, ¿no? O sea, tradicionalmente los derechos civiles han sido defendidos pues en otros países, por ejemplo, por el Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿no? Por los partidos liberales, ¿no? No tanto por la izquierda, ¿no? Y eso es una peculiaridad en el Perú, ¿no? Dado que el conflicto es muy peculiar, ¿no? La presencia de Sendero, como dice pues la incursión de Sendero, pone pues es un fenómeno nuevo, paradójico, y en el cual hay que tener nuevas circunstancias, es una nueva circunstancia, y lo que sucede en el Perú es nuevo, ¿no? Porque también la incursión de Sendero ocurre dentro de una democracia, no ocurre en dictaduras, no ocurre en dictadura, sino en democracia. Entonces, la izquierda toma una posición, digamos que tradicionalmente correspondería ideológicamente, pues a la cuestión, a un ala más liberal, ¿no? Correspondería, pues, por ponerlo así, sin pensarlo mucho, pues al PPC, ¿no? O sea, ¿no? Que digamos que en estas circunstancias de la guerra casi no aparece, ¿no? O sea, Partido Popular Cristiano, ¿no? No aparece, ¿no? O sea, lo que dice, pues, es que, bueno, hay que aplicar la ley, ¿no? O sea, están en contra, pues, de lo que hace Sendero y en contra de lo que hace el ejército, ¿no? Está muy mal, pero digamos, no se convierte en un tema a levantar, digamos, ¿no? No se convierte en una discusión o en una presencia importante, no hay, pues, un trabajo mucho más profundo en eso, ¿no? Pero no, en este caso la izquierda sí lo vuelve un problema y un asunto bien importante, ¿no? Ahora, ¿cómo queda Barrantes, no? Bueno, Barrantes toma una posición distante sobre el informe, ¿no? Sobre el informe de los penales, ¿no? Casi no dice nada, ¿no? No toma una posición política sobre el tema, ¿no? El tema de los penales para Barrantes es un tema incómodo, ¿no? Da la impresión de que es un tema incómodo, da la impresión de que es un tema que no quiere tratar mucho. Su relación con el APRA pesa bastante, ¿no? Luego de los penales, lo que ocurre, por ejemplo, es que está en la cabeza de Barrantes lo que hay es las elecciones que va a venir en noviembre, pues, ¿no? En noviembre del 86, ¿no? Hay una situación de que está, digamos, negociando con el APRA, negociando con Alan García, qué posición podría tomar el APRA respecto, pues, a su candidato para la alcaldía. Barrantes está jugando la reelección, ¿no? Así que está todo el tiempo pues pensando en no molestar demasiado al APRA, ¿no? Así que no tiene una posición muy clara, o en todo caso, no una posición muy crítica, por ponerlo de alguna forma, una posición moderada, ya para ponerlo así, ¿no? Porque tampoco quiero decir de que estuvo de acuerdo pues con la matanza, ¿no? Pues tampoco es así, ¿no? Pero digamos lo moderado, digamos, no más allá, ¿no? En cambio, pues un sector pues de tipo de Canseco pues sí habla pues de genocidio, ¿no? O sea, matanza inexplicable, ¿no? Ya pues parece Argentina, ¿no? No, eso por ahí no va Barrantes, ¿no? Su espíritu, su personalidad es más moderada, ¿no? Está más en otro juego, digamos, ¿no? Mucho más individual, ¿no? Y eso también se ve un año después, ¿no? Cuando ya sale el informe de los penales, ¿no? A ver, para concluir un par de cosas, creo que ya me pasé del tiempo. Una cosa importante, ¿no?
un par de cosas solamente, ¿no? Voy a saltearme algunas cosas, ¿no? Lo que estamos viendo que es un país alineado a la izquierda, ¿no? ¿No? Es un país de predominio de la izquierda, ¿no? El APRA, Sendero Luminoso, Izquierda Unida, todos apuestan a esa misma cultura de izquierda. No son lo mismo, por supuesto, ¿no? O sea, el APRA no mantiene la misma ideología que Izquierda Unida, ¿no? Digamos, ¿no? Pero digamos, todos hablan de revolución, ¿no? El APRA habla también de revolución, ¿no? De otra forma, por supuesto, ¿no? Igual que Izquierda Unida también, ¿no? Hay dos que están compitiendo en la arena política pues abierta, con elecciones, respetando la Constitución y las normas del juego, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Y Sendero Luminoso no, ¿no? Sendero Luminoso es la posición que está destruyendo, ¿no? Esa parte, ¿no? Está cuestionando la democracia, está destruyéndola y enfrentando a todos, ¿no? Quiere provocar pues una descomposición de la democracia, ¿no? Acelerar las contradicciones, ¿no? Acelerar el autoritarismo, ¿no? Acelerar pues la ruptura del régimen democrático, ¿no? Ya. La derecha todavía no hace no tiene pues la fuerza que tuvo después, ¿no? Que tuvo después en el 89, 90, ¿no? Con la caída ya del APRA, ¿no? O sea, ¿no? Y la crisis, ¿no? Y la inflación, pues y todo lo demás, ¿no? Y la aparición pues de Mario Vargas Llosa, ¿no? Eso todavía no aparece, ¿no? Bueno, bueno, la izquierda se convierte en un opositor cada vez más claro del APRA, ¿no? Excepto por Barrantes, ¿no? Que todavía sigue pues teniendo dudas y no teniendo una posición muy clara hacia el APRA, ¿no? Ahí hay pues hay como que se podría establecer de que como que en la Izquierda Unida como que hay más dificultad por su relación con el APRA, más que con Sendero, digamos, ¿no? O sea, con Sendero la posición es clara, ¿no? O sea, son nuestros enemigos, ¿no? Sendero es un grupo genocida, ¿no? Todavía no sabemos muy bien cómo afrontar pues lo que está generando Sendero, ¿no? Pero sí, somos enemigos de ellos, ¿no? O sea, para el 86, ¿no? O sea, además, para ese momento, Sendero Luminoso tiene como blancos principales a la izquierda, ¿no? Porque disputan el mismo espacio también, ¿no? Disputa con el PUM, disputa con Patria Roja, ¿no? O sea, la disputa con la izquierda es importante, ¿no? Matan a los a dirigentes populares, a alcaldes, ¿no? De Izquierda Unida, ¿no? O sea, Sendero pone pues a la izquierda como su blanco, ¿no? Principal, ¿no? O sea, así que no son pues aliados, ¿no? Es como me lo decía, creo fue, si no me equivoco, Enrique Bernales, cuando lo entrevisté para una entrevista que hice para esta investigación, me decía, bueno, el Comité Directivo Nacional de la Izquierda Unida, todos estaban amenazados de muerte por Sendero Luminoso, ¿no? Para empezar, no podíamos tener vínculos con ellos porque todos estábamos amenazados de muerte, ¿no? O sea, bien difícil que fuéramos, digamos, AMES también, ¿no? O sea, todos estaban amenazados de muerte, ¿no? O sea, ese era algo muy claro, ¿no? Digamos, todavía no hay claridad, digamos, qué cosa hacer, ¿no? ¿No? Pero, digamos, aliados de Sendero, no tanto, ¿no? O sea, ya no, ¿no? O sea, ¿no? Ya hay muertos, pues, de la propia Izquierda Unida por parte de Sendero, ¿no? Pero el APRA sí es un problema, pues. El APRA sí es un problema, ¿por qué? Porque el APRA maneja el mismo discurso casi, o en todo caso, coincide mucho con la izquierda en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pide la estatización de la banca, pide cuestionar pues la presencia del Fondo Monetario Internacional, también sigue manteniendo pues de que hay un problema de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El APRA es más difícil como contrincante, pues porque se mueve más, ¿no? Para empezar, el APRA, lo de los penales, no lo niega, ¿no? Nunca niega de que ocurrió una masacre, ¿no? O sea, sí dice, ¿no? Sí, fueron elementos del ejército, ¿no? Que sí, se excedieron, ¿no? Y está muy mal, ¿no? O sea, no lo niega, ¿no? O sea, dice, de verdad, sí, pues sí hubo violación de derechos humanos, sí, hay que castigarlo, ¿no? Hay que castigar el hecho, ¿no? Obviamente no nosotros, ¿no? O sea, nosotros no debemos tener ninguna consecuencia política, ¿no? Pero sí, es verdad, son elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y está muy mal, ¿no? Sí, claro, es un enemigo, como dicen, un contrincante que como que se mueve, pues, ¿no? No es tan rígido, ¿no? O sea,
¿no? O sea, se mueve y por lo tanto, y que coincide en algunos casos, ¿no? ¿No? O sea, hace aquellas cosas que la izquierda tanto proclama, ¿no? O sea, la estatización de la banca, las críticas al modelo, pues, económico, ¿no? Bueno, en eso, pues, coincide, pues, el APRA con Izquierda Unida, ¿no? Aunque también el APRA tiene, pues, también un sector empresarial, ¿no? Al que también está tratando de beneficiar, ¿no? Y toda esta historia, ¿no? Bueno, sí, pues, es más flexible, digamos, ¿no? Y eso tiene, pues, eso le trae también problemas a la izquierda, ¿no? Barrantes tiene un problema con eso, pues, ¿no? O sea, no, pues, termina de romper, digamos, no termina de romper con el APRA, ¿no? Creo que una conclusión también importante a tomar en cuenta sobre esta situación, sobre Sendero también, como lo menciona la Comisión de la Verdad, es también de que como Sendero es una situación inédita en la historia, los partidos políticos no saben tampoco qué posición tomar, pues, ¿no? O sea, ya poniéndonos ya de parte un poco, pensando un poco como si estuvieran en el gobierno aprista también, ¿qué posición tomo? Pues también, o sea, no hay un plan de los partidos, los diferentes partidos que participan en democracia, ¿qué alternativa tomar hacia Sendero? O sea, la única alternativa es encargárselo a los militares, ¿no? Que los militares se encarguen y que resuelvan ellos el tema, porque no tienen todavía un conocimiento pleno de la naturaleza de Sendero, de que es un grupo político que se tiene que tener medidas políticas y una reacción política, ¿no? Como después se hizo, y ante el cual también hay que tomar, pues, medidas de inteligencia, por quizás también, ¿no? Y que hay que también digamos, tratar de entender mejor a este enemigo, ¿no? No hay todavía, pues, una comprensión plena sobre cómo es la naturaleza de Sendero, sus dirigentes, qué piensan, cómo se comunican, ¿no? O sea, todavía Sendero sigue siendo, pues, un elemento, pues, extraño, ¿no? O sea, difícil de entender, ¿no? Para los propios políticos, y también por eso, como no lo entienden, bueno, la reacción es, bueno, como ponen bombas, bueno, que se encarguen las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? O las fuerzas policiales, ¿no? El mismo Alan García lo dice, pues, en una entrevista ante la Comisión de la Verdad. Bueno, en verdad era un tema que lo veíamos como policial y, digamos, militarmente, ¿no? O sea, bueno, que se encargue la policía, pues, ¿no? O sea, que se encarguen ellos, pues, porque en verdad, desde el lado civil, ¿qué cosa podemos proponer, no? O sea, bueno, no violar derechos humanos, ¿no? Pero, digamos, no tenemos una posición sea concreta sobre eso, ¿no? Que es, aunque muchos lo niegan, Sendero, pues, era un partido político, ¿no? Era un movimiento que utilizaba la política, ¿no? O sea, y al cual hay que tomar, pues, una decisión, ¿no? O sea, ¿no? Ante la cual todavía no había una respuesta, ¿no? Bueno, creo que me pasé del tiempo. Muchas gracias. Esperemos, pues, sus comentarios para poder discutir este tema más amplio, ¿no? Bien. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, sí, hay varias cosas interesantes, leyendo también la tesis de Oscar, que me suscitaron algunas ideas, y que tiene que ver mucho con lo que él nos ha estado acá presentando en su exposición. Vemos una izquierda que le es dificultoso trabajar o hacer política en la legalidad. O sea, está con un discurso de los años 70, donde todos planteaban la revolución como la única vía. Entonces, cuando llegan a los 80, también les es dificultoso trabajar en ese ámbito. Hasta el otro tema también, hace explícito la posición de la Izquierda Unida. Inclusive en tu tesis hay pronunciamientos del año 81, 83, 85, 86, frente a Sendero, que es algo que desde el APRA fue el que inventa toda esa cosa, su ambivalencia frente a Sendero Luminoso. La segunda cuestión que también me llama la atención dentro, esta capacidad de no poder unificarse la izquierda, que ya venía como grupos totalmente divididos desde los 70. Este esfuerzo por hacer una izquierda unida no logra, o sea, finalmente no logra cuajar, y es una de las preguntas. Finalmente, ¿cuál es el desenlace de Barrantes
después de todo esto? ¿Cómo termina finalmente esa idea? ¿Y por qué mantenerlo tanto tiempo si no era, inclusive en la tesis lo pueden encontrar, si lo quieren descargar, no asistía a las reuniones, desaparecía cuando había necesidad de hacer acuerdos, no tanto la complicidad, sino que él estaba al tanto de lo que ocurría en los penales. Alan García señala que fueron 4 personas las que sabían el tema, los sucesos de los penales: el cardenal, el expresidente Belaunde, el Barrantes y el presidente de la Corte Suprema. Entonces, también como el APRA lo involucra a Barrantes en esa situación de los penales. Y esta situación de que la preocupación permanente de Barrantes por su futuro político, o sea, más que la intención de finalmente convertir o liderar una propuesta de izquierda, que de verdad se veía más su futuro político que realmente pensar en una izquierda que pudiera, como tú dices, poder responder a un APRA que tenía un discurso similar con propuestas, en todo caso, revolucionarias, entre comillas. La otra cosa importante también es que cómo los sucesos repercuten, de verdad, yo también cuando leí la tesis, la primera vez que todavía cuando quería ver cómo no enganchaba, cómo pudo haber repercutido los sucesos de los penales, más aún cuando Sendero tiene una posición bien clara con respecto a la izquierda legal. Ya, además de llamarlos revisionistas, traidores, prosoviéticos, proimperialistas, tenía una posición bien clara desde finales de los 80 y todo hasta el 86 eran los revisionistas. Y su bronca con el PUM es mucho más fuerte todavía. Y en la entrevista del siglo inclusive se va a explayar Gonzalo con respecto a Díez Canseco. Entonces, no sentía, pero cuando leí el informe, como que esos sucesos lo ponen en una situación mucho más débil, porque inclusive la propuesta, esa tercera vía, que luego lo va a hacer Henry Pease en el 89, al llamar a una marcha por la paz, finalmente no cuaja. O sea, esa tercera vía tampoco cuajó, o sea, para poder responder a Sendero. Como que vemos a una izquierda que está totalmente dirigido hacia su división y obviamente después va a venir ya los movimientos independientes. A la vez también el tema del APRA, que no olvidemos que también está el tema del Plan Verde, o sea, los militares, o sea, esa necesidad del APRA de tener, me queda todavía en la nebulosa, la necesidad de Alan García de proclamarse como el jefe presidente del comando conjunto. Es una cuestión también la cual también en los sucesos de los penales se habla del llamado, estas zonas de guerra restringidas que declaró para poder darle toda la potestad a la Marina en el Frontón, a la FAP en Santa Bárbara y al Ejército en el Lurigancho. Claro. Ahora, la izquierda también y los derechos humanos, que es una cosa también que cuando con Carlos Iván hablábamos, pues, ¿por qué atacaban a la Comisión de la Verdad? Porque había muchos miembros de izquierda. Es que desde un principio siempre la izquierda ha estado vinculado con temas de derechos humanos, ya sea en las comisiones investigadoras. Otra cosa más que me hubiese gustado encontrar, pero obviamente se comprende, el tema de las cárceles. El tema de las cárceles sigue siendo una cosa aún por trabajar, ¿no? Entonces, porque recuerda que Sendero, o sea, pasa de una política de política de fuga. Recuerda que se realizó a inicios de los años 80, el 82 en el crash de Huamanga, y que fue también en otros lugares más, obviamente no pudieron hacerlo, pasa a convertir, a pensar la cárcel como un espacio para hacer política, un nuevo frente, se abre un nuevo frente. Y que también hay muchos estudios que generalizan, o sea, parece que se construye la labor de la trinchera como una cuestión, las llamadas trincheras de guerra luminosas, o sea, con ese carácter que lo diferencia de lo que hacía el APRA o lo que le hacía la Izquierda Unida cuando estaban en el Frontón o estaban en el CEPA. Entonces,
esa es una cuestión que todavía falta y obviamente tenemos pocas investigaciones con respecto al tema de las cárceles, sobre todo cómo Sendero empieza a construir y cómo empieza a cuajar un nuevo espacio, un frente sobre todo en ciudad. O sea, es importante, obviamente no hay mucha información y lo que no permite esta cuestión del provocar genocidio, ¿no? Conversábamos antes de empezar esta mesa, el discurso es cierto, el Sendero llama mucho a la inmolación, a dar la vida, llevarla en la yema de los dedos, ya está dispuestos a entregar. Lo que vamos a ver es que cuando se dieron los hechos, que como se dice, tratan de hacer un aprovechamiento político del momento. O sea, este motín que hubo el 18 y el 19 no es el primero, es el número 16. O sea, ya había toda una experiencia que ellos se lo habían planteado de ganar lo que tú has señalado y que también está en su documento, esta condición de presos especiales. Ellos a lo que querían llegar era a la categoría de prisioneros de guerra. Entonces, ellos pensaron que haciendo un motín esos días 18 y 19 iban a tener el mismo desenlace, sobre todo teniendo en una coyuntura, un contexto de la Internacional Socialista que estaba viendo el tema de cómo desarrollarse en una época de paz. Entonces, sigue siendo una cuestión que falta trabajar, cómo es que pasa a construirse las famosas trincheras de combate que no nos permiten ver inclusive dos cosas que ocurren. Fisuras que hay dentro de los penales, o sea, Sendero en el frontón inclusive no era lo que es Sendero en Canto Grande, ya en Sendero, en el frontón todavía encontramos grupos. Hay inclusive, en esa época también existía la Asociación de Familiares de los Presos de Izquierda Unida. Y Sendero también hace un organismo generado que se va a llamar Comité de Familiares de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra. Después, otra cosa también, entonces, al hacerse el motín en los en los días 18 y 19 de junio, no se pensaba que la respuesta del APRA, que es algo también que me hubiese gustado, o hacer como una especie de análisis del APRA y por qué se decide finalmente, teniendo todo un derrotero, supuestamente, como tú lo señalas, teniendo todas unas propuestas desde el inicio de los 30, de medias de izquierda y de Alianza Revolucionaria, terminan haciendo algo que no hay un análisis histórico de una organización que inclusive ha sido perseguida y también ha sido encarcelada. Bueno, como te decía, Frontón sigue siendo un espacio que todavía no es el Canto Grande de los 90, ¿ya? Pero va a ser como el primer laboratorio, el primer ensayo, porque lo que va a venir después es lo que después ya nosotros lo vamos a ver en los videos, donde vemos gente marchando uniformada con los murales atrás. Eso lo vamos a ver ya en el 91 y 92 y también nos hemos quedado con esa imagen congelada porque las prisiones van a volver a cambiarse cuando Fujimori va a hacer la toma de los penales y volver al principio de autoridad, porque siempre se consideró a las prisiones como centro de adoctrinamiento. Y otra cosa más que está en tu tesis, y sí, eso sí, cómo es que este hecho permite construir a Sendero toda una narrativa, o sea, los nuevos héroes, o sea, hay un silencio de Sendero, ocurren los hechos de 6 meses de balance, o sea, una cosa que cuando tuvimos una oportunidad de conversar con Elena Ipaguirre, nunca se lo imaginaron que el APRA iba a hacer eso. O sea, no se lo imaginaron, o sea, y el golpe fue tan fuerte que después vamos a ver su repercusión en las filas de Sendero posteriormente en los años 89, 90, 91 y 92. Le permite el hecho de Sendero, esto de los penales, construir una narrativa, se llama el Día de la Heroicidad, tiene la resistencia feroz, hay toda una canciones, todas las historias que se cuentan, testimonios. Va a salir un documento al año siguiente de 140 páginas que se llama El Día de la Heroicidad. 3 años después saldría una gráfica con dibujos de relatando cómo había sido la resistencia en esos días.
y que no acaba. O sea, algo que demostró es que no acabó el trabajo en las cárceles, más bien permitió que Canto Grande, que supuestamente era la cárcel que se hizo en un tiempo récord, su construcción, para trasladar a todos los de Frontón hacia allá, más bien en esa época van a convertir a la prisión a su máximo punto que nosotros conocemos de apogeo. ¿Qué otras cosas más que quisiera plantear? Eso sería por ahora. Esas dos preguntas y algunos comentarios. Y bueno, a ver algunos comentarios a ver del público que se anime a comentarnos o a preguntarnos. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu exposición. Yo conozco muy poco del tema, así que voy a pedirte un poco más de explicación en ciertas partes. Me gustaría que desarrollaras un poco más esta idea que la repites varias veces en la exposición, que tiene que ver con una tercera posición que se abre a raíz de los sucesos de los penales. O sea, parece ser de que la represión que hay en los penales, junto a los factores que se unen, que tienen que ver con la relación de Barrantes con García, digamos, con la presencia, en cierto modo, de Díez Canseco como una figura que rivaliza con Barrantes y que al final termina como acercándose a los independientes, después del informe Ames, genera una tercera posición que yo no termino de comprender del todo. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es, bueno, o sea, ¿cómo repercute realmente en Izquierda Unida? Más allá de la alianza o del junte que hay entre Barrantes, entre Díez Canseco y los independientes como PIS, es por esto, tú dirías, junto a los factores que tienen que ver otra vez con García y con los sindicatos y la división que hay en Izquierda Unida, es por esto que lleva a la decisión, digamos, en el 89, o sea, Barrantes ve todo lo que sucede en los años previos y dice, ya no puedo más por esta personalización del poder que tiene, y decide fundar Izquierda Socialista, y quedan, digamos, un poco en offside PIS y toda esta tercera posición, o este grupo que se junta, o tiene que ver con otro tipo de factores. Y esa es una pregunta que yo me he hecho bastante, es ¿por qué Díez Canseco no termina siendo la figura que predomina y es Henry PIS el que postula en el 90? ¿Por qué Díez Canseco no es, digamos, siendo como por la capacidad de liderazgo que tiene y por, digamos, ser el dirigente máximo del PUM, que quizás es el partido más grande dentro de Izquierda Unida de la coalición, ¿por qué él no termina siendo el candidato y sí PIS? Quizás no es parte de la tesis, pero sí me gustaría escucharte. Y bueno, y creo que es interesante escucharte y pensar en el tema de los penales porque, digamos, agregas una pieza adicional dentro de toda esta argumentación de que Izquierda Unida en realidad nunca fue un partido ni buscó serlo, era más bien como que varias piezas pegadas y que nunca se organizaron en ningún tipo de registro, ¿no? Sea a nivel, digamos, de los sindicatos, de los gobiernos locales, en este caso a nivel de la dirigencia, nunca hubo nada. Entonces yo leo tu tesis o te escucho y me toca leerla definitivamente como, digamos, un elemento adicional que nos hace pensar de que en realidad la izquierda en este país realmente nunca tuvo la capacidad para organizarse y para competir electoralmente digamos, más allá de lo local, ¿no? Algo que no mencionaste es que Barrantes pasa la segunda vuelta con García y no decide postular. Entonces, eso, te lo dejo planteado. Gracias. Acerca del hecho de que ya se sabía en ese momento, porque tú dices que el gobierno también empezó hubo la paranoia priista de que todos los partidos de izquierda y grupos sociales que no estaban con Sendero, a pesar de que Sendero tenía amenazados y había matado. ¿Eso era una cosa que se sabía o ellos simplemente no lo tomaron en cuenta o por último lo escamotearon, lo escondieron? Porque hasta ahora esa es una información que la verdad que ni se conoce, ¿no? Generalmente, ¿no? Toda esta, la posición que tenía Sendero en contra de la izquierda es algo que prácticamente parece un secreto, ¿no? No se habla, no se habla de eso, y sobre todo justamente en ese momento, ¿se sabía esto ya o simplemente ellos no lo tomaron en cuenta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor, pase el orden.
Buenas. Pequeñita la pregunta. Siempre he escuchado de que la Izquierda Unida no llegó a cuajarse, a tener un desarrollo pleno porque fue Sendero Luminoso el que se dedicó a, ¿no? Digamos, a sabotearlos, bueno, a atentar contra sus dirigentes. Entonces, pero lo que estoy escuchando es más bien que también hay un papel al interior de la propia Izquierda Unida que no lo deja cuajar por sus diferencias, etcétera. Digamos, ¿cuál sería? Probablemente ambas cosas hayan contribuido efectivamente que no llegó a cuajar, pero podría decirse o concluirse de que algunas de estas dos razones fue la principal causa de que no haya seguido un derrotero en función de un desarrollo pleno. Muchas gracias por sus preguntas, son todas muy, muy interesantes. Voy a tratar de responder casi todas, ¿no? O sea, de la mejor manera. Sí, sobre todo, hay varias cosas, sobre todo tu pregunta sobre la tercera posición. No es una posición, digamos, todavía muy clara, pues, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Probablemente eso, ¿no? O sea, como ellos están pensando que la única alternativa es o el APRA y el autoritarismo, digamos, o, o Sendero, la intención de ellos es, bueno, entonces, como son partidos muy ideologizados, la idea es implantar un nuevo, digamos, una nueva reivindicación, que es la de democracia y los derechos humanos, ¿no? Como emblema, ¿no? Porque ninguno de estos dos partidos, o en este caso el APRA y Sendero, ninguno de ellos dos lo está reivindicando, ¿no? Así que nosotros, esta es nuestra oportunidad, ¿no? Ir por la democracia, defender la democracia y los derechos humanos con mayor importancia, ¿no? Y darle pues esta tercera vía, porque ellos ven, lo que ven ellos es que el Perú lo que se está jugando es Sendero, la violencia de Sendero y el autoritarismo, ¿no? O sea, esos son, digamos, el esquema que están viendo, ¿no? Nosotros tenemos que ser los defensores de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Eso, ¿no? Por la unión, digamos, digamos que los que proponen esta idea es, pues, Ames, los independientes, ¿no? Rolando Ames, perdón, Ricardo, le cambié el nombre de Rolando Ames, Henry Pease, ¿no? O sea, al no tener partido, digamos, y venir más bien del mundo académico, ¿no? El mundo, pues, bueno, ambos son profesores de Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? O sea, vienen de otra, no están tan metidos, pues, digamos, en las disputas personales quizás que hay en los partidos, ¿no? Así que, y tienen un manejo mucho más amplio de las cosas, ¿no? Y además ambos ya, pues, ya se han dado cuenta pues que la vía revolucionaria pues no es el camino pues que debía seguir la izquierda, ¿no? Así que lo que tenía que hacer es comprometerse pues a la democracia, ¿no? Como que ese debe ser, digamos, el desenlace final, ¿no? Hacia eso debe ir, ¿no? Sí, son, digamos, unos intentos que todavía no terminan de cuajar, pues, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, todavía no cuaja bien en la izquierda. La izquierda unida, me da la impresión a mí también, fue bastante difícil. Es muy interesante, ¿no? Pero el problema es que por lo menos uno se siente pues un poco frustrado pues porque no cuaja, pues no termina de cuajar, ¿no? O sea, es una izquierda que compite electoralmente, ¿no? Es un poco esquizofrénica, pues, que compite electoralmente pero todavía sigue manteniendo un sector, todavía sigue manteniendo una tradición pues revolucionaria, ¿no? De los 70, ¿no? Que todavía no rompe totalmente con ella, todavía sigue utilizando ciertas pues digamos ciertos símbolos o frases de la revolución, ¿no? O sea, y a la vez quiere participar en democracia y quiere participar electoralmente, quiere ya entrar en el mundo pues legal, ¿no? Que ya para el 85, 86 ya ingresó, ¿no? O sea, ya hay alcaldes, ya hay pues concejales, ya hay pues ya hay congresistas, ¿no? Ya están en otra onda, ¿no? O sea, ya están además afrontando lo que sería pues la política democrática, ¿no? O sea, ya tienes que responder a la prensa lo que hagas o no hagas, rendir cuentas, ya, pues, o sea, ya estás en otra onda, pues, ¿no? Ya
ya los 70 se acabaron, ¿no? Ya en los 80 ya estás pues teniendo que responder pues entrevistas, pues ya no, ya tu público no solamente pues son los grupos pues que normalmente, con los cuales pues normalmente te reunías, ¿no? Esa cultura de izquierda pues clandestina ya se acabó, ahora ya pues es el público masivo, ¿no? O sea, tienes que convencer, ¿no? Digamos. Claro, están en esa vía, pues, ¿no? Están en esa posición, en esa situación. Y sí son exitosos, ¿no? Por ejemplo, en el 86, después de lo de los penales, viene la elección municipal, ¿no? La elección que no gana Barrantes Lingán, que quería ganar, ¿no? No llega a ganar la reelección, pero la izquierda llega a tener su mayor votación a nivel nacional. O sea, tampoco es que estaba, o sea, éxito electoral, sí, pues eso sí tenía, ¿no? Y sí iba, digamos, su camino iba a tener mayor éxito electoral, ¿no? Porque conforme el APRA se iba desgastando con la crisis y todo lo demás, pues era la oportunidad de la izquierda, pues, porque él era, digamos, era el destinado a ganar, pues, ¿no? En un país en crisis, con violencia, pues, con grupos paramilitares, con ejecuciones extrajudiciales, con crisis económica, ¿no? Con fuertes críticas al Estado en general, ya pues la izquierda pues era el encomendado, pues, el que está en contra de todo eso, pues, ¿no? Ya pues entonces ellos eran los encargados a traer esa solución, ¿no? O a canalizar por lo menos esa frustración, ¿no? Sí. Ahora, lo de la paranoia aprista y los grupos sociales. Ya. Sí, lo que sucede es algo que ya estaba sucediendo, no solamente desde el APRA, ¿no? Hay una, digamos, en esos años, como Sendero obliga a los gobiernos a reaccionar, ¿no? Y a responderles militarmente y a encarcelar a todo aquello que se vincule a Sendero Luminoso. Los gobiernos que han asumido, que han llegado al poder, pues no hacen esa distinción entre ser senderista o subversivo y pues ser pues parte de un movimiento sindical o parte pues de un movimiento social, ¿no? Porque también hay reivindicaciones sociales legítimas, ¿no? Que sí se canalizaban en huelgas, marchas, manifestaciones. Hay todo un gran movimiento de izquierda, ¿no? O sea, muy importante, ¿no? Pero que los gobiernos tampoco aceptan, ¿no? Y la manera más fácil de tumbarte un movimiento social, igual como ahora, que es asociarlo con Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso, o sea, un sindicalista, Sendero Luminoso, automáticamente, ¿no? También... Por eso hablaba yo también de la falta de conocimiento dentro de los partidos y dentro del Estado de cómo funciona Sendero Luminoso internamente, pues, o sea, cuál es su relación con los partidos de izquierda, pues, ¿no? O sea, los gobiernos o los partidos en general que gobiernan no entienden Sendero Luminoso diferente a los demás partidos de izquierda, lo asocian que todo es lo mismo, ¿no? Y que, digamos, un manifestante también está cercano, ¿no? Un dirigente estudiantil está cercano a Sendero y es un posible senderista, así que no importa. O sea, lo cual lleva a una preocupación mayor, o sea, ¿qué calidad de democracia estaba teniendo el Perú, pues, ¿no? O sea, cualquier movimiento social era confundido, pues, con subversivo, ¿no? Y un probable sospechoso, ¿no? Por eso, por ejemplo, como lo que tú decías, como hacías recordar, es algo que me olvidó mencionar, es que, por ejemplo, en el Frontón hay pues un grupo pequeño de presos que son de Izquierda Unida, que son detenidos y encarcelados en las cárceles, probablemente con procesos judiciales abiertos por, digamos, acusaciones de ser parte de Sendero Luminoso, ¿no? Y que ellos mismos reivindican como grupo organizado de que no son senderistas, que somos presos de Izquierda Unida, miembros de sindicatos, de movimientos sindicales, movimientos sociales, que son metidos presos en esos años, pues, imagínense esos años pues de violencia en los cuales pues todo es un caos, ¿no? O sea, cualquier movimiento político o cualquier movimiento de reivindicación social y esa paranoia que existe dentro de la policía o los grupos de seguridad termina metiendo presa a gente que no necesariamente es senderista, pues, ¿no? Pero que sí es de izquierda, ¿no? De izquierda radical, que si quieres, ¿no? O sea, cualquier tipo de cosa, ¿no? Y termina metiendo presos a un montón de gente que no necesariamente era de Sendero Luminoso, pues, ¿no?
pero mientras están decidiendo, pues ya estás preso, pues, ¿no? Eso sucede mucho, ¿no? O sea, y es más, es más, la izquierda, en muchos de sus comunicados, toca ese tema, ¿no? Es uno de los temas de la relación de la Izquierda Unida con el APRA, ¿no? Durante todo el 85 está esa relación, ¿no? Ese tema a discutir con el APRA. ¿Qué cosa va a hacer el APRA con los presos que esté de Izquierda Unida que tienen ustedes, ¿no? Es como tener un rehén, pues, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a hacer usted? No los tienen que liberar porque no tienen acusación formal. No son de Sendero Luminoso, son de Izquierda Unida, ¿no? Son de izquierda, ¿no? Izquierda radical si quieres, ¿no? Pero no son senderistas, ¿no? ¿Qué hacen presos? ¿Por qué no los liberan, no? Y el APRA está argumentando de que no, que bueno, eso es una cuestión, pues, judicial, ¿no? Que tiene que llevar un proceso judicial y que tienen que terminar sus procesos para poder ser liberados, ¿no? Pero sí, pues, acordémonos también que estamos hablando de un momento en la historia del Perú donde pues estamos en democracia, pero pues hay toque de queda, hay pues arrestos, pues arrestos extrajudiciales, estado de emergencia, ¿no? Uno de los grandes temas que toca la Izquierda Unida es terminar con el estado de emergencia. Esto no lo puse acá, pero lo que pide el informe AMES, por ejemplo, es acabar con el estado de emergencia que hay en muchos departamentos, ¿no? Donde los militares son prácticamente los que gobiernan esas ciudades, ¿no? O sea, es la película esa que ha salido ahora último, ¿no? La Casa Rosada, uno se da cuenta que los militares prácticamente gobiernan la ciudad, ¿no? O sea, ¿no? Porque tienen una serie un exceso de poder, ¿no? No estamos en circunstancias normales, ¿no? Los militares tienen un poder muy importante, ¿no? Y hay que recordar que en el 80, o sea, son 5 años nada más del retorno a la democracia, ¿no? O sea, después de la dictadura, ¿no? De Velasco y de Morales Bermúdez. O sea, los militares siguen teniendo una presencia muy importante, ¿no? O sea, no es los militares de ahora, ¿no? No, un comunicado de los militares es bien importante, ¿no? Dice mucho, ¿no? Sí lo sabían, ¿no? Pero no quieren, digamos, hacer esa distinción, ¿no? O sea, el conocimiento yo creo que del gobierno, digamos, del gobierno, de los sucesivos gobiernos es que no tuvieron entender suficientemente a Sendero Luminoso, ¿no? Y las diferencias que hay en la misma izquierda, ¿no? No entiende, hasta ahora, ¿no? No se entiende bien cuál es, digamos, que Sendero Luminoso es, pues, uno de los tantos partidos que se rompe, pues, de toda la línea, pues, de la genealogía de la izquierda, pues, que se parte en los 70, 60, ¿no? ¿No? Para un gobierno, imagino, de derecha, o sea, todo es izquierda, pues, ¿no? Todo es izquierda, no importa, ¿no? O sea, ¿no? Pero no todo es izquierda, pues, ¿no? No todos los partidos son iguales, pues, no, pues, o sea, y la versión más extrema, pues, es la de Sendero Luminoso, ¿no? ¿No? O sea, sí lo saben, ¿no? O sea, bueno, está el libro, pues, de Reñique, ¿no? Que habla, pues, de la batalla por Puno, ¿no? Donde, pues, se ve claramente, pues, que hay una disputa entre el APRA, el PUM, ¿no? Y Sendero Luminoso, ¿no? Donde hay una lucha abierta entre todos, ¿no? O sea, lo que pasa es que para un gobierno es muy importante mantener el control, ¿no? Y tener la menor discrepancia, ¿no? La menor cantidad de conflictos, ¿no? O sea, el APRA lo que quiere es eso, o sea, el acercamiento con Barrantes es tratar de bajarle a la izquierda sus críticas, ¿no? Bajarle, pues, la enemistad, bajarle la oposición, ¿no? Digamos, ¿no? Tratar de bajar el nivel de, algo muy concreto, tratar de bajar los niveles de huelgas, ¿no? La cantidad de huelgas que hay, ¿no? O sea, los 80 son una época de huelgas todo el tiempo, ¿no? Bajarlas las huelgas, ¿no? O sea, terminar con eso. Y creen que, hablando con Barrantes, se puede acabar eso, pues, ¿no? Se puede terminar las huelgas, las manifestaciones, las reivindicaciones, ¿no? Es un país en crisis, además, ¿no? O sea, con crisis económica, por empezar. O sea, no hay plata para los sueldos, ¿no? No hay plata para pagarle a los maestros, no hay plata para pagarle a los policías, no hay plata para pagarle, pues, a los empleados públicos, ¿no? Hay huelgas una por semana, ¿no? Así que lo que entiende, imagino, alguien del APRA es conectar con alguien, tener a alguien de adentro de la izquierda para tratar después de buscar, pues, que baje un poco, ¿no? La enemistad, la oposición, ¿no? Porque a todo gobierno le conviene, pues, no tener tener, pues, una de miel permanente, ¿no? Pero no, eso no pasa, pues.
¿por qué no llegó a cuajar el intento de los dirigentes de Izquierda Unida? Bueno, hay una enemistad, pues, hay problemas internos en Izquierda Unida, pues, ¿no? Fuertes, ¿no? Desde su origen, ¿no? Y yo diría que el tema de Sendero Luminoso, o el tema de la violencia, si queremos ponerlo más amplio, es uno de los temas, ¿no?, que tiene problemas Izquierda Unida para tomar posición. Pero también tiene problemas graves, ¿no? El problema de la violencia es uno de los temas que tiene la izquierda, ¿no? Uno de los temas en disputa, pero tiene unos problemas también graves por, pues, cuotas de poder, ¿no? Por cuotas, pues, de quiénes son, pues, los dirigentes que deben tener, los que deben gobernar, pues, los encargados, pues, de tener cupos, mayor presencia en el Parlamento, ¿no? O sea, tratar de organizarse, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, el ánimo de poder también, pues, el ánimo de poder también incluye a la izquierda, ¿no? O sea, tienen problemas de competencia interna, ¿no? O sea, la ruptura del 89, cuando la izquierda se parte, ¿no?, en dos, ¿no? Y Barrantes se va con su gente, ¿no? O sea, se va con el PCR y con el PCR, si no me equivoco, si no me acuerdo mal. Indica eso, ¿no? De que Barrantes siente que la izquierda, me da la impresión, ¿no?, de que siente que la izquierda unida como que es un peso demasiado grande, ¿no? O sea, como que es una mochila muy pesada, ¿no? Y que él prefiere ir más ligero, ¿no? Porque esta izquierda es demasiado pesada, demasiado, pues, tiene demasiada carga ideológica, demasiado voluntarismo, demasiado, pues, digamos, ánimo de reformar las cosas aceleradamente, así que él prefiere la moderación, ¿no? O sea, que prefiere apartarse. Y además que es el candidato, además una cosa muy objetiva, ¿no? O sea, es el candidato con mayor posibilidad de ganar, pues, ¿no? De tener opción de ganar, ¿no? De ganar elecciones, ¿no? Una cosa bien concreta. Es el candidato que es carismático, que tiene llegada a medios, que toda la política, pues, moderna que vemos ahora, ¿no? O sea, que tiene un arraigo popular, ¿no? O sea, bueno, es el único que tenía esa posibilidad, ¿no? E imagino que en el análisis que hace Barrantes, si es que no se desliga, pues, del todo, pues, esa tradición de izquierda de los 70, no iba a poder lograrlo, ¿no? No iba a poder seguir compitiendo y ganando elecciones, ¿no? O sea que por eso poco se aparta, ¿no? O sea, hay temas internos, pues, dentro de la Izquierda Unida, ¿no? Lo de la violencia es uno de ellos, muy importante, por cierto. Es un tema clave, diría yo, bien importante, porque además lo que hace es de que quede estigmatizada la izquierda, pues, ¿no? Después del 89, la izquierda, pues, es el bando que pierde, pues, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y todo lo demás. El discurso hegemónico es el de la derecha, ¿no? Y señala directamente a la izquierda como que el culpable de la violencia, ¿no? Es el directamente comprometido con un Sendero Luminoso, pues, ¿no? Una cosa así. Queda asociada automáticamente con un Sendero, ¿no? Y que es un discurso que, digamos, se va construyendo desde años atrás, ¿no? Bueno, ahora, desde el gobierno aprista vemos eso, ¿no? Que den una posición clara sobre el Sendero Luminoso, ¿no? O sea, la izquierda no entiende de que tiene que tener, pues, digamos, su carrera también implica el contacto con la opinión pública, ¿no? Y no importa que ellos hagan un deslinde claro, ¿no? Que publiquen un comunicado, ¿no? Y que digan, pues, nosotros no somos seguidores del Sendero Luminoso y todo lo demás, ¿no? Ese mensaje tiene que ser claro para el resto de la población, ¿no? O sea, tienen que explicar claramente, pues, qué es violencia revolucionaria, qué cosa, pues, es democracia, ¿no? O sea, esas cosas tienen que explicarlas también, ¿no? O sea, y tiene que quedar claro, ¿no? Probablemente el tema es de que tenían un discurso que iba más dirigido hacia ellos mismos, ¿no? No tanto hacia afuera, ¿no? O sea, no, viéndolo un poco, quizás eso es algo que haya pasado, ¿no? O sea, era un discurso que era demasiado ensimismado, ¿no? No sé. Bueno, muchas gracias. La próxima mesa es el 18 de julio, si es que no me equivoco. Ya todos están invitados y agradecemos la presencia de Oscar. Vamos a tratar de compartir pero su tesis está en línea ya, ¿eh? Y se las recomiendo.
se lo pueden leer en una media mañana, brum, de tirón, porque está fácil, muy fluido. Y tiene bastante información que, bueno, por el tema de tiempo, está ahí. Es importante revisarlo. Muchas gracias.